Victoria Tolosapá. Victoria, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, estuviste ayer en la plaza. Sí. Siempre realmente es muy bueno todas estas movilizaciones. Y la sensación que sacás, porque también ahí había mucho de ganas de marchar contenidas por el tema de la pandemia y demás, ¿no? Y bueno, fue una plaza que se esperaba y que por la cantidad de gente que asistió voluntariamente era una plaza de un encuentro necesitado. Después de atravesar esta pandemia tan tremenda, el país necesitaba volver a encontrarse y eligió el 17 de octubre, un día de la madre, con un sol que estaba allí arriba en el cielo y que permitió un momento de mucho encuentro, de mucho respeto. Yo creo que comparto lo dicho esta mañana por Axel, ¿no? El repudio a quienes en todo caso, 2 o 3 personas que han intentado no respetar lo que es obviamente la construcción del homenaje a las víctimas por el COVID. Creo que tal cual lo que manifestaban ustedes, es con la misma vara, ¿no? Y todo el tiempo, poder construir una sociedad en donde el respeto esté entre nosotros, independientemente de las posiciones políticas, ideológicas, es central. Y vos viste, la gran mayoría no tuvo esa conducta, con lo cual también hay que decir, la gran mayoría del pueblo ayer se manifestó en la plaza, con abrazos, con encuentros y con una enorme liberación de haber llegado hasta ese punto en donde nos podemos permitir encontrarnos, dejar cada tanto el barbijo de lado, volver a abrazarnos y volver a construir obviamente una vida en donde ya pasó la peor tragedia. Victoria, lo de ayer fue una movilización espontánea, mucha familia, mucha familia, mucha necesidad expresada en la convocatoria a través de las redes. ¿Cómo se hace para, se lo preguntaba recién a Omar por la marcha de hoy, ¿cómo se hace para traspolar ese espíritu de ayer a la campaña y a la necesidad de recuperar votos para la elección de noviembre? A ver, nosotros estamos a 30 días de una elección que es clave y es central porque creemos que nosotros no solamente queremos recuperar votos, porque eso significa claramente la posibilidad de tener un Congreso que funcione, de tener diputados y diputadas que seamos capaces de seguir defendiendo el camino trazado por el presidente de la Nación y por Cristina, y en el caso de la provincia de Buenos Aires por el gobernador Kicillof. Necesitamos más bancas porque ya vimos lo que hace la oposición política, cuando incluso estando de acuerdo con una ley como fue la ley de etiquetado frontal, no da quórum ni siquiera para permitir el debate, ¿no? Esa Argentina atrasa, esa Argentina no es la Argentina que espera toda una sociedad que después de sufrir una pandemia inédita, inesperada, tiene que poner toda la voluntad para poner la Argentina de pie. La dirigencia política llamando a la oposición a partir de pasado el trance de las elecciones, necesitamos construir los pilares sobre la estructura que vamos a poner este país de pie. Y ahí la oposición política no puede estar anticipando la excusa de una marcha o de lo que fuere para no encontrar el camino de sentarse a dialogar sobre qué proyecto de país quiere. Ahí es donde quedan en evidencia lo que nosotros sentimos, que hay una parte de Cambiemos o de Juntos que claramente no se sienta a discutir ni a debatir con el oficialismo porque no quiere construir esa Argentina. No quiere la Argentina de la industria, del trabajo, del desarrollo, de la inversión y de los puestos de trabajo. Quiere una Argentina que es la misma que gobernar. Además, están en una actitud desestabilizante contra el gobierno, lo vienen demostrando en este último año y medio, ¿no? Por eso yo siempre digo que tratar de englobar a todos ellos de la misma manera puede ser en todo caso un error. Yo creo que siguen estando los halcones y las palomas, reflejan lo mismo, pero según cómo se dé la elección, el cambio puede ser muy notorio. Esto quiere decir también con las certezas de que hemos podido construir impuestos a las ganancias, liberarles, sacar a los trabajadores con la oposición política. La ley de zonas frías que permitió una ayuda y una tarifa diferencial para los lugares de mucho frío en la Argentina también fue con consenso político. El problema que tenemos es que lamentablemente ellos se radicalizan también ante la sensación de que tuvieron un resultado del 12 de septiembre y están tratando de ratificar ese resultado. Nosotros con mucha responsabilidad, Gustavo, con mucha humildad, pero con un trabajo todo el tiempo y sistemático, queremos transformarle la vida a la gente. Si luego además hay un acompañamiento rotundo en las urnas como lo esperamos, va a ser muy bueno porque vamos a tener mayores posibilidades de avanzar en el Congreso Nacional. De todos modos, las decisiones que toma el Gobierno Nacional no están pensadas en que lleguen a tener un resultado el 14 de noviembre. Hacemos esto que hoy se anunció de la tarjeta alimentar y la guache, porque necesitamos obviamente hacer más rápido la inclusión de los sectores que lamentablemente están fuera del sistema laboral. Tomamos decisiones que empujan hacia arriba el límite del pago del impuesto a las ganancias, porque necesitamos obviamente ir construyendo que el salario permita
un poder adquisitivo que nos permita reactivar el consumo de la Argentina. Pero el fin de semana largo fue un ejemplo de lo que nos está pasando. De reactivación. Hay una reactivación económica que se empieza a notar por ramas y sectores que claramente empiezan a levantar y vamos a llegar a un 14 de noviembre posiblemente con muchas situaciones que el 12 de septiembre no teníamos. Esto es, la apertura de la cultura, de los espectáculos, ya sin los aforos que teníamos, sin las restricciones que tuvimos que tener, porque claramente teníamos que seguir priorizando la vida. Hoy tenemos un pueblo inmunizado, niveles de vacunación que nos permiten ir mirando y tomar medidas. Mira, yo vengo este mediodía de hablar con un sector importante del empresariado argentino. Hacia adelante, ¿qué planteamos? Certezas, necesitamos construir una Argentina de certezas. Atrás queremos dejar la Argentina de las incertidumbres por la pandemia, pero también por la política económica de Macri. Esa política económica que al empresariado argentino le resulta muy difícil poder entender si hoy invierten en una planta de producción de calzado y textil, si en 2 años viene Macri o Larreta o quien venga de parte de ellos y abre la importación indiscriminada, ese empresario está enterrando su ahorro personal, su dinero de familia. Bueno, tenemos que ser capaces de construir esas certezas. Y eso es lo que nos proponemos y eso es también lo que discutimos en el coloquio de IDEA, al que participó el presidente. La reconstrucción de la Argentina necesita de todas y todos y necesita fundamentalmente de una posición política que deje de garanchear, que deje de chicanear y que se sienta a discutir. ¿Creemos en el sistema productivo? Sí. ¿Qué matriz impositiva tenemos que darnos para que la Argentina crezca, se desarrolle y redistribuya ese crecimiento para los sectores que necesitan todavía un acompañamiento muy fuerte del Estado? El Estado en este momento es clave porque ayuda a dinamizar la recuperación, Gustavo. Fíjate este gran problema de los precios que tenemos en la Argentina. Bueno, la contundencia con la que Roberto Feletti encara el tema diciendo octubre, noviembre y diciembre, hasta el 7 de enero, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en qué precios de la canasta básica de alimentos tiene que tener esta Argentina. Porque si después del 12 de septiembre el salario mínimo vital y móvil está en 32.000 pesos y vamos a ir aumentándolo, pero si eso se va por la canaleta, el aumento de precios, todo el esfuerzo que hace la Argentina, no lo hace el gobierno, los empresarios, los trabajadores, todos hacen un esfuerzo para ir poniendo justamente la fuerza de levantar este país. Si eso se va por la canaleta no tiene sentido. Entonces yo prefiero de verdad contundencia, certezas y por supuesto un camino de previsibilidad para la Argentina que viene, que es una Argentina creciendo. ¿Me permitís un minuto? Hacemos una pausa. Sí, estamos con Victoria Tolosa Paz, candidata a diputada nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Nos estás acompañando con el hashtag El Peronismo Volvió a las Calles. Breve pausa, seguimos charlando con Victoria. Seguimos esta noche en Minuto 1, nos estás acompañando con el hashtag El Peronismo Volvió a las Calles y estamos con la candidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. ¿Ves que hay un cambio también de humor, que la pandemia ahora anima mucho más a la militancia? Porque también ha sido una elección atípica en el medio de la pandemia, ¿no? Sí. Ya con niveles, por suerte, mejores en cuanto a salud pública. ¿Ves que está más... Esta etapa de la campaña es sumamente distinta, y esto tiene que ver con que es una campaña de cercanía, una campaña donde podemos encontrarnos, donde podemos hacer plenarios, donde podemos recorrer con mayor volumen y presencia de quienes nos quieren escuchar. Pensá que la campaña anterior era bastante diferente porque necesitábamos atravesar septiembre y lograr lo que logramos. Entonces noto que hay un entusiasmo mayor, pero fundamentalmente noto que el fin de semana largo fue una expresión de lo que viene, ¿no? También de el auspicio de una temporada de verano que va a ser muy importante para Mar del Plata, para la costa, para Villa Gesell. Estuvimos con el gobernador siendo parte de los anuncios, ¿no? El sector del turismo que estaba sumamente dañado, Gustavo, fue un sector que le pedía al gobernador la exhibición del impuesto inmobiliario. El gobernador fue allí a liberar más de 500 millones de pesos. O sea, este Estado, que por un lado entiende la situación por la que atravesaron ramas y sectores, ayudó con el ATP, ayudó con el REPRO y ahora le dice a los empresarios pymes de Mar del Plata y no tan pymes, pero importantes para que reabran sus hoteles, sus cabañas, sus lugares de alojamiento con una liberación de la deuda. Arrancan la temporada, como digo yo, livianos para poder recibir, atender y generar trabajo. Creo que esto también tiene que ver con que hay un equipo en la provincia de Buenos Aires con el gobernador y con el presidente tomando nota de cuáles son las ayudas específicas por ramas y sectores para que ese dinamismo sea más rápido. No es lo mismo. Y de incentivo. Esta medida que tomó el gobernador de los viajes egresados, que acá muchos la tomaron para el churrete, se reían. Bueno.
Lo está haciendo la Unión Europea ahora. No, pero lo además, hace la Unión Europea. Pero además es otro festejo de la Cámara del Turismo, Claro. de toda la costa y de Tandil y de Bahía Blanca y de Sierra de la Ventana. Porque claramente poder tener ese dinero no va a los adolescentes que terminan la escuela secundaria. Ese dinero va directamente al empresariado, Total. pyme, que brinda el paquete turístico de 2 o 3 días para poder justamente conocer el mar, conocer las Exacto. sierras de la provincia de Buenos Aires, el interior, ir a una estancia, poder tener contacto con la naturaleza. Ese mini viaje va a generar no solamente la oportunidad de que los chicos que tienen padres que perdieron el trabajo en la pandemia, que perdieron el trabajo en la gestión anterior, puedan tener ese disfrute porque terminan la escuela, sino que hay un Estado diciendo, si hacemos esta movilidad de 6.000 millones de pesos en los meses donde con enero solo no vamos a recuperar la Obvio. temporada, entonces vos tenés que extender la temporada hasta abril. Buscamos contemplar una agenda que se trabajó en Mar del Plata, en Villa Gesell, en el Partido de la Costa. Digo, ese trabajo dio como resultado políticas de incentivos y liberación de Bien. impuestos para las áreas más lastimadas de la provincia de Buenos Aires. Bien. Juan. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches. ¿Qué tal? Hace un Buenas rato noches. hablábamos de los precios e indudablemente imagino que es uno de los principales planteos que te hacen en las recorridas. ¿Cómo estás viendo la posibilidad de un congelamiento de precios y qué medidas debería adoptar, crees vos, el gobierno nacional en caso que esos acuerdos no se cumplan? A ver, las que está tomando Roberto Feletti y todo el equipo. La verdad que creo que hemos llegado hasta aquí. Todos entendemos que el salario tiene que crecer y ganarle las jubilaciones, pero si eso se va por la canaleta de la canasta básica de alimentos y de otras canaletas. Las tarifas ya tienen un freno, gracias a Dios, en la Argentina. Dejamos atrás la agenda de los tarifazos, pero claramente la canasta básica de alimentos es la preocupación más importante. O sea, nuestros vecinos y vecinas de la provincia saben de salarios y saben del costo de la vida diaria, ¿no? Comer, vestirse, transporte, toda esa vida, que además nosotros aspiramos que tenga también un componente de ahorro para poder tener vacaciones y irse una semana en familia a descansar, tiene que tener obviamente una mirada de un Estado que proteja, fundamentalmente cuando tenemos niveles de pobreza, Juan, rozando el 40% y niveles de indigencia muy alarmantes. Niveles de pobreza que claramente recibimos del gobierno de Macri y que la pandemia claramente puso aún más complicadas las cosas. ¿Cómo salimos? Bueno, con una regulación del Estado muy clara y muy contundente. Del 1 de octubre al 7 de enero es lo que propone Feletti. Hay congelamiento de precios. Revisemos las cadenas de valor. Si es como los empresarios dicen que tienen un costo que no es una inflación que ellos generan, sino que les viene dada. Feletti es una persona técnicamente muy capaz y con mucha contundencia. Se va a someter a la ley de abastecimiento en la Argentina, sancionada, que le brinda al Estado Nacional las herramientas para hacer cumplir claramente una canasta básica de alimentos que no se aleje del ingreso promedio de los argentinos y argentinas. Comer en la Argentina no puede ser un lujo. Alimentarse es un derecho constitucional y quien debe garantizar ese derecho es el Estado argentino, vía la promoción del trabajo con salarios y vía la batería, por supuesto, de políticas para aquellos sectores que hoy no tienen ese salario. Pero claramente la vocación del gobierno es, nosotros no podemos construir una Argentina de cara a la próxima década con un pueblo hambriado. Y esto tiene que estar en la agenda pública todos los días y además el pueblo trabajador lo reconoce. Pero lo primero que te dicen es, Victoria, no puede ser que aumenten como aumentan los precios en góndola. No puede ser, no es real, porque a mí no me aumenta el salario así. Te lo dicen así de clarito, ¿eh? Y ahí sí esperan que el gobierno haga lo que estamos haciendo y esperemos que mañana pueda ser anunciado. David. Victoria, buenas noches. Respecto del aumento o un bono para los jubilados, para la asignación por hijo, que se había mencionado en algún momento, ¿tenés alguna novedad o imaginás que puede ser una medida que, bueno, la tiene que tomar el Poder Ejecutivo, pero suponés que puede haber algo por ahí? Mira, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, hoy hizo un anuncio muy importante con Juan Zabaleta, que es una demanda que veníamos teniendo también, que era simplificarle la vida, ¿no? Todos los sectores, una etapa donde el Estado tiene que ser un Estado eficiente, que le simplifique la vida a la gente. Teníamos 2 tarjetas. Zabaleta y Raberta se han puesto de acuerdo en que la tarjeta alimentar se cinde con la tarjeta de la asignación por hijo. Ambas tienen un gran beneficio, que es cada vez que compran hay una devolución del IVA de los alimentos, la canasta básica, que es muy importante. Los sectores más pobres de la Argentina no tributan IVA cuando van a comprar con la tarjeta de débito y esta inclusión financiera tiene que ser cada vez más contundente porque queremos de verdad no solamente que en los lugares de cercanía se gaste en efectivo, sino que en los lugares de cercanía haya también posibilidad de pasar la tarjeta de débito. Digo esto porque esta medida impacta en 4 millones de niños y niñas y en 2 millones de madres. Y sé que la agenda de Fernanda Raberta viene siendo claramente de una ANSES
custodiando que las jubilaciones le ganen la inflación. Entonces, tener certezas tiene que ver con que hay un gobierno que en el mes de marzo y abril otorgó bonos, que en el mes de agosto otorgó bonos, que en septiembre vino el aumento de la jubilación y que vamos a seguir trabajando permanentemente en una garantía, que es lo que dijo el presidente de la Nación. Los salarios y la inflación en la Argentina le tienen que ganar a la inflación. Cuando no nos dan los índices en función de la fórmula, aparece un bono de refuerzo. Esta es una garantía que se viene dando fundamentalmente atendiendo al ingreso de las familias de los jubilados y jubiladas, pero también en lo que significa este consumo que se reactiva a partir de este tipo de medidas. Fueron medidas muy efectivas. El consumo en la Argentina se vio el fin de semana al Día de la Madre, con aumentos por arriba del 2019. Se vio claramente en el fin de semana del 12 de octubre, con una movilidad de 4 millones de argentinos desplazándose en la Argentina. Digo, esta es la Argentina que estamos poniendo de pie. Bien. Las medidas que tomamos, seguramente algunas tendrán impacto inmediato y otras de mediano y largo plazo. Pero nuestro objetivo es transformarle la vida a todas y todos los argentinos. Y eso lleva un tiempo. Entonces, también somos conscientes de que de acá al 23 vamos a trabajar con esta agenda, que es la agenda que nos propusimos y a la que nos comprometimos el día que asumió el presidente de la Nación. Gracias, Victoria. Muchas gracias a ustedes. Y antes de las elecciones, obviamente, vas a Claro que estar sí. nuevamente. Claro que sí. Muy Muchas amable. Gracias. Un placer. Bueno, muy bien.